El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. La Orquesta Filosófica. Un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. Un concierto del buen pensar. Un programa conducido por René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos al programa La Orquesta Filosófica, un programa para promover arte, ciencia y reflexión política. Vaya paquete que nos echamos, ¿verdad? Sí. Y están con nosotros, tenemos como invitado a el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, licenciado Pablo Lezama Barredes, y a Gerardo Martínez Trujillo, que nos dice que hace una cosa muy simpática, que hace trova jazz, algo que creo que nos va a gustar aquí en este programa. Y estamos muy contentos de recibirlos este 6 de enero, a ver qué nos trajeron los Reyes Magos. A la Orquesta Filosófica no le trae nada porque como somos republicanos no nos trae nada los Reyes Magos, pero estamos contentos de estar aquí con ustedes, de celebrar un día más de estos programas. Y pues iniciamos presentando al compañero don Pablo Lezama Barrera, que tiene la difícil misión, fíjense ustedes, de promover la construcción ciudadana. Él es el que tiene la Comisión de Participación Ciudadana en el Instituto Electoral del Distrito Federal, que yo considero que es la comisión base de todo, la detonadora de otras comisiones, me parece a mí, que es muy, muy importante, y es un papel muy difícil, ¿no, Pablo? ¿Tú cómo lo sientes este papel? Bueno, primero déjame agradecerte, René, la invitación al programa. Desde luego que es un espacio valioso para venir a hablar de estos temas que, como bien dices, son temas difíciles, temas que a veces no sabe uno por dónde empezar, ¿no? Y ese es el gran reto. Yo veo a la construcción de ciudadanía, a la participación ciudadana, como una tarea titánica, porque no se trata de armar cursos, no se trata de hacer una bola de foros por toda la ciudad para que le digamos a la gente lo importante que es participar. Se trata de que la gente sea consciente de los derechos que tiene, en primer lugar, y en segundo lugar, de que sean exigibles esos derechos. La ciudadanía se construye cuando la gente es capaz de exigir a las autoridades y a los terceros
que sean respetuosos de los propios derechos. Parece algo sencillo, pero es una labor muy complicada, ¿no? Somos un país que fue víctima, permíteme decirlo de esa manera, de la colonialización de América. No es casual que las regiones del mundo más atrasadas en desarrollo sean precisamente África y América Latina. Y entonces ahora tenemos que enseñarle a regiones completas que fueron colonizadas, esclavizadas, explotadas, que se acabaron sus recursos naturales, sus recursos, la dignidad propia de las personas que vivimos en estas regiones tantos y tantos años. Ahora hay que decirles: tú tienes dignidad, tú tienes derechos, tú hazlos valer, sal a las calles, hazte presente y dile a las autoridades que tienen que ser respetuosas, que tienen que ser responsables con tus derechos y que tienen que respetar. Por eso la tarea de la participación ciudadana en un país y en una región como México, como América Latina, es una tarea muy complicada. ¿Verdad? Existe un manifiesto que decía que nos hicieran saber de una vez por todas que nacimos para callar y obedecer y no meternos en los altos asuntos del gobierno. Aunque eso fue con la colonia, como que se quedó muy presente todavía en la gente, que la política no es un asunto de todos, sino de un diminuto sector de la población que se debe dedicar a eso. Pero aquí, como queremos promover el arte, pues pensamos que el guión que vamos a hacer de esta historia nos toca hacerlo y construirlo entre todos. Y como también queremos hacer ciencia, pues pensamos que todos somos moléculas de este cuerpo social y que así debemos hacerlos valer, y para eso hay que construir ciudadanía. Pero para empezar, además, ahorita que mencionaste de América Latina y de África, somos la zona más desigual del mundo. Además, América Latina se distingue por sus enormes desigualdades. Es muy difícil construir ciudadanía cuando unos tienen para la gula y otros no tienen para comer, ¿no piensas así? ¿O cómo lo hacemos? Yo creo que es consecuencia de lo primero. Cuando eres una zona o una región con tanta desigualdad, con una colonialización tan ruda como la que vivimos en este continente, tú decías ahorita, pues sí, apenas llevamos como nación independiente difícilmente 200 años, ¿no? Y fuimos colonia 300, ¿no? Ni siquiera vamos a la mitad. Entonces, pues sí, nos va a llevar muchísimo tiempo, pero tenemos que hacer. Este país va a ser distinto cuando los mexicanos seamos conscientes de los derechos que tenemos y de que la igualdad no es solamente una condición económica, es un derecho. Gozar de un mínimo de derechos económicos, sociales, culturales, lo mismo que civiles y políticos, de libertades, de libertad de expresión, son mínimos de los que tenemos que gozar todos, ¿no? Y no es ninguna concesión, es una condición indispensable para decirnos seres humanos. Pero ¿qué vamos a hacer con un país en donde han metido algo como ese clientelismo electoral, el corporativismo? Ahora que fui a Quintana Roo y decían, bueno, ¿por qué ganó un partido que está tan desprestigiado en Cancún? Y me decían, pues porque la cantidad de despensas que repartieron dieron lugar a esto. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Yo creo que también es una de nuestras condiciones sociales. Si alguien tiene excesos, si alguien tiene carencias, pues los que tienen excesos compran el voto, ¿no? Yo creo que es una situación muy compleja de varios factores. No es solamente la pobreza, está también la educación, está también el nivel de debate político que hay en cada una de las entidades federativas y en el país como una generalidad. Tenemos una serie de retos, tenemos que trabajar en todos. No podemos pensar solamente hay que resolver lo económico, solamente hay que resolver lo educativo, solamente hay que resolver lo social. Tenemos que ir resolviendo todos esos problemas de manera conjunta, no podemos descuidar ninguno, por eso es tan compleja la tarea. Y en la medida en que vayamos avanzando paulativamente en la resolución de esos problemas, vamos a ir teniendo una sociedad cada vez más exigente, cada vez más digna,
y que rompa con los clientelismos políticos. Una cuestión indispensable es que la gente se involucre en resolver los problemas y en transformar sus propias comunidades. Es lo que tratamos de hacer desde el Instituto Electoral del Distrito Federal. Sembrar una semilla pequeñita, ¿no? Para que dé una plantita pequeñita que nos va a dar unas cuantas hojitas, pero que la gente sea capaz de creer que a partir de una propuesta, por ejemplo, propia, su comunidad puede empezar a transformarse para que empecemos a crear conciencia de que esto puede ser mucho más amplio, de que si transformamos nuestra colonia podemos empezar a transformar también nuestra ciudad, quizá, o nuestra delegación, y luego nuestra ciudad, y luego nuestro país, y luego, ¿por qué no?, la comunidad internacional. Pero tenemos que empezar por creer que somos capaces de eso, que tenemos ese pequeño podercito de empezar a cambiar nuestra circunstancia. Y para eso se necesita decirle a la gente, demostrarle a la gente que su voluntad, que su participación es importante. Que su voluntad está presente en las obras públicas, ¿no? En las políticas públicas. Eso es, a final de cuentas, de democracia. ¿Tú cómo entiendes la democracia, Pablo? ¿Para ti qué es? Bueno, la democracia, me hiciste una pregunta muy compleja. Mañosa. Bueno, primero que nada, la democracia hay que verla como una forma de gobierno. Como forma de gobierno, ¿qué quiere decir? Que la gente sea capaz de involucrarse, de condicionar a su gobierno, ¿no? O sea, que la gente, que la ciudadanía pueda ser partícipe, capaz de tomar las decisiones que rigen su propia vida. Eso es, grosso modo, la democracia. Entonces, el tema, pero además, si vemos a la democracia como una forma de gobierno, el gobierno, y eso tenemos que entenderlo también los latinoamericanos, el gobierno tiene que ver con instituciones. El reto de los latinoamericanos es que generemos instituciones que den poco margen a la personalidad de nuestros gobernantes para determinar nuestro futuro. No importa que tengamos un héroe como presidente o que tengamos a un excéntrico como presidente. Lo importante es que tengamos instituciones sólidas, democráticas, en donde la ciudadanía pueda interactuar con esas instituciones para que la personalidad, la que sea que tenga el gobernante en turno, tenga poco margen de maniobra sobre las decisiones que el pueblo toma por sí mismo. Y la construcción de esas instituciones es un gran reto. Pues mira, has tocado un tema muy interesante, ya que estamos hablando de Latinoamérica, y que continuaremos después de un comercial, porque aquí tenemos que meter comerciales, pero sin embargo son buenos nuestros comerciales. Escúchenlos, van a ver que son interesantes. Para hablar, desde luego al rato vamos a hablar ya ahorita de música, vamos a darle su turno a Gerardo, pero para hablar algo que me parece de mayor interés, el caudillismo. Esto es Latinoamérica, está en caudillismo. Bueno, en un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. ¡Hijo! ¡Te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Viva extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. En tus vacaciones, hay ángeles en tu camino. Si viajas por carretera, Los Ángeles Verdes te ofrecemos auxilio mecánico, orientación turística y asistencia vial. Si nos necesitas, marca al 078. Te atendemos las 24 horas del día. Viajemos todos por México. Secretaría de Turismo, Gobierno de la República.
El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, de ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. Lo tienes que saber, tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber, y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataforma de transparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues bueno, ya estamos de nuevo con ustedes, pero ahora vamos a pasar un rato a hablar de algo que también es agradable, que es importante, que es el arte, la música, el jazz, la trova. Y aquí nos está representando Gerardo Martínez Trujillo, y además, en lo que ustedes escuchaban en los comerciales, nosotros nos enteramos que él es sociólogo, y tenemos que ver qué tiene que ver la sociología con el arte, con la música. ¿Cuál es el enlace que hay ahí, Gerardo? Hola. Hola. Gracias por invitarme. La relación de la sociología y el arte. Pues una estamos filosofando. Sí. Pues al parecer una está en otra, pero la otra no está en una. Me parece que el arte es anacrónico y se sale de todos los estándares temporales, ¿no? El arte deconstruye y regresa elementos a la realidad, ¿no? Para transformarla, pero no creas que eso yo me lo saqué así, ¿no? Son los postulados de Mallarmé. Yo pensé que lo habías inventado ahorita. Pero órale, qué inspirado. Pero bueno, pero sin embargo, a través de la música de los pueblos, sí es muy factible hacer algún estudio social, ¿no? Sí, porque hay algo que es como el arte puro y el otro que es arte como cultura. Sí, no. En donde se cuentan las historias del pueblo, ¿no? Algunas anécdotas, tradiciones, se afianzan valores de poder y de amor. Los instrumentos que utilizan, te dicen de dónde viene, su gastronomía y te implican, puedes darle un seguimiento de dónde viene un pueblo, cuáles son sus costumbres, lo que le influye de mayor manera y todo eso es arte. Pero tú nos dices que haces trova y haces jazz. ¿Cómo combinaste eso que? Bueno, hago más trova que jazz. Sí. En la música que hago hay muchos elementos. Tengo influencias muy marcadas de la trova. Siempre me ha gustado, por supuesto, Silvio, otros nacionales, David Aro, y siempre he estado muy cerca de la literatura. Entonces, pues a lo que le decimos trova, normalmente se entiende como una letra así, ¿no? Medio high, que no digas extraño, ya no aguanto, entonces se me está matando, no rimar gerundios, no rimar infinitivos, sino que realmente te quiera decir algo, que se puede ser desde el mar, ¿no? Hasta incitarte a hacer una revolución, ¿no? Sí, se vale. Pues aquí tuvimos hace un rato a David Aro, que bueno. ¿En serio? No, pues es mi idolazo. Sí, es excelente compositor. Sí, lo conozco desde hace mucho. Esperamos tener a Rafael Mendoza pronto. Entonces, al dueto. Está solo ahorita, ¿no, Rafa? Sí, pero se presentaban antes, en serio, tuvieron mucho tiempo, ¿no? Marcial, David, Rafa. Y pues, y nos puedes dar una muestra de tu trabajo, por ahí la tenemos, ¿no? Háblanos de la canción que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción que se llama La Máquina del Vacío. Pertenece a mi más reciente disco, que se llama La Infancia de un Mago, y que incluye, la mitad son canciones que compuse hace muchos años
pero que sentía que no tenía las herramientas para completarla. Y así que pues, esta canción yo creo tendrá unos 15 años y apenas pues me di cuenta que ya la podía completar. Ah, sí. Y habla, como la letra es de hace mucho, yo tenía como 18 años, habla de mi primer amor. ¿No eras cursi en ese entonces? Pues sí. Sí, hay que ser cursi. Sí. Habla de mi primer amor que me dejó y se casó con otro, así como a la semana. Ni siquiera se indemnizó con una canción. Sí, pero no lo considero como una lección de vida. Bueno, pues escuchemos. Seguramente muchos se van a sentir identificados con esta canción. Venga. ¿Cuál es su nombre? Repítelo, por favor. La máquina del vacío. Del vacío supone un sacrificio mortal. En la esquina del delirio y que se una con tu piel, que se apague con lo cruel. En el comienzo del ritual de la noche donde las sombras van a parar, caminar y el reproche de una risa de manantial, te localizan sin escuchar el trueno de tu máquina de cristal. Sin final, al regresar de tu visita, tu sacrificio fue común, otorgaste otro juventud y ahora te hundes por regresar. Pues nos gustó, así de simple está esto. ¿Está bien? Bueno, además sí tiene mucho de jazz, como que no, esto es muy jazzeado, muy se siente. Sí, solo le quito lo viajado. No hay improvisación. No hay improvisación, nada más jalo el swing y la armonía. Los elementos de jazz. De jazz, sí. Oh, pues te felicito. Es más, dicen que cuando uno expresa su envidia, esta se sale, entonces yo te la expreso. Y sientes que se puede vivir de esto, sientes que esto es algo que te deja para existir. Sí, yo vivo en absoluto de la música. Toda mi actividad económica es de tocar y como doctor enseñar. Sí, ¿tus padres viven? ¿Mande? ¿Tus papás todavía viven? Sí, están escuchando. ¿Y no te dicen, hijo, para qué te mandé a la escuela?
Oye, es una historia muy álgida. Sí. Hijo, estudiaste esto. Es un punto muy delicado, René, sí. No, ahora ya son mis fans número 1 y 2 o 1 y 1A. Ya lo aceptaron, qué bueno. Sí, claro. Sí, te digo porque yo también soy músico, así que te entiendo todo eso. Y bueno, nos da un ratito de tiempo para seguir hablando de este tema. Si tú también quieres, no tienes que ser solo músico, ¿eh? Y tú también puedes hablar de música, Pablo. En este tema que vamos a hablar del caudillo, que es tan preocupante, no solo en México, en Latinoamérica, siempre estamos pensando en el caudillo como el salvador, más que en propuestas políticas, en filosofía política, más que en entidades. Entonces, yo siento que es peligroso, ¿no? Porque dependemos del talante de una persona que, como sucedió en Venezuela, desaparece y se viene una tragedia encima, ¿no? En efecto, yo siempre he pensado que la capacidad, o sea, el Estado consiste en crear instituciones que persisten, ¿no? Hace algunos meses, apenas unos cuantos meses, tuve la oportunidad de estar en la elección de Estados Unidos, en Washington, para presenciar la elección de Hillary contra Trump y, en fin, todo lo que pasó, y ya sabemos todos. Y me di cuenta de algo que está muy evidente, que todos hemos visto ahí, pero a veces no reflexionamos en ello. Estados Unidos tiene un sistema electoral que no pertenece al siglo XIX, pertenece al siglo XVIII, es mucho más viejo. Pero persiste ese sistema electoral en contraposición al nuestro, por ejemplo, que es muy sofisticado. El sistema electoral en México es muy sofisticado, tenemos instituciones verdaderamente de primer nivel mundial en la defensa del voto, en el conteo, en el cómputo, en todo lo que hacen las instituciones electorales. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede persistir un sistema electoral del siglo XVIII en un país de primer mundo? Y la respuesta que yo vi, y que es una respuesta personal, es que tienen un sistema tan acabado de instituciones y de equilibrio de poderes en los otros ámbitos. O sea, el Ejecutivo está tan contrapesado que importan poco las características personales de quien ocupe la presidencia de la República, de quien sea el gobernador de un estado, porque los legislativos son verdaderos poderes, verdaderos órganos de control, los judiciales, y digo en plural porque no solamente me refiero al de la Federación, sino los que existen en las entidades federativas de los Estados Unidos, son verdaderos órganos de control de lo que está pasando en el resto del país. Y las instituciones son instituciones democráticas en donde todo el mundo tiene la posibilidad de participar. Cuando tienes cuando tienes ese tipo de instituciones, el margen del caudillo es muy poco. Entonces, no importa tanto el sistema electoral, tienes un sistema de instituciones, de check and balance, le llaman ellos, verdaderamente poderoso, que disminuye el margen de discrecionalidad de los caudillos. Yo creo que lo que tenemos que pensar en México es no depender de la buena voluntad de nadie, sino de la solidez de nuestras instituciones. Sin embargo, a mí me vienen muchos cuestionamientos sobre eso en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país en donde siempre quedará como sospecha quién mató a Kennedy, y no hay la voluntad de una sociedad para aclararlo. Sí, se te cae un edificio y todo no un edificio, lo que sucedió aquel 11 de septiembre, y dices, no hay como la capacidad de un pueblo de decir qué pasó. En realidad todo queda bajo la sospecha, y entonces te dices, porque hay muchas sociedades que le llaman sociedad civil, pero hay poca sociedad política en cuanto a decir qué opciones tenemos políticamente hablando. Y aunque aquí se nos dice, no, pues es que los demócratas son la izquierda y la derecha son los republicanos, no pensamos que por ejemplo, quienes hicieron abolieron la esclavitud fueron los republicanos, y quienes hicieron la guerra de Vietnam fueron los demócratas, porque se cruzan los canales. Yo preferiría una sociedad más
politizada en el sentido de tener propuestas políticas, filosofías políticas, como, pues no sé, hay cosas que suceden en Estados Unidos que no me imagino que sucedan en Francia, por ejemplo. Utilizar el ejemplo de Estados Unidos por ejemplificar las deficiencias de las autoridades electorales frente a la solidez de los equilibrios en términos de instituciones políticas, ¿no? Claro, existen países donde las democracias son mucho más sólidas, pensemos por ejemplo en Europa, en los Países Bajos, donde son instituciones mucho más democráticas, que no están exentas de problemas. No, nadie. ¿No? Y tampoco es que estén exentas de impunidades. No. Pero en términos generales, la igualdad, la libertad, como tema de derechos no políticos, sino derechos en general, funcionan de una manera mucho más equilibrada. Y puse el ejemplo de Estados Unidos porque tú me hiciste la pregunta, René, de los caudillos. Y me parece que la manera más fácil de ejemplificar el problema de los caudillos, o sea, el antagonista de los caudillos son las instituciones democráticas y sólidas. Y yo creo que esa tiene que ser la apuesta de cualquier país, de cualquier sociedad que se quiera volver democrática. Cuando no tenemos instituciones sólidas, pues entonces vamos a depender de la buena voluntad de una persona. Puede ser muy buena, a lo mejor es un verdadero superdotado, pero va a venir otra después y no sabemos cómo va a ser esa persona. Y mientras no haya instituciones democráticas sólidas, pues entonces vamos a estar siempre a la expectativa de que nos llegue un superhéroe a gobernarnos, y yo creo que eso no le conviene a ningún país. Bueno, tenemos que meter comerciales, pues vamos a ellos, y no se vayan, no nos dejen solos. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 AM, transmitiendo desde Palmas número 751, noveno piso, Colonia Lomas de Chapultepec, desde el Corporativo Balanci. Hernán Garmendia, Celebrity Web. Expresarte a través de un video refleja lo que sientes y comparte lo que piensas. Leer te permite conocer, te permite comprender. Mi nombre es Germán y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRC, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Este concierto se acabó. Política, arte y ciencia. Un concierto de buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues no, el programa no se acabó, apenas vamos como a la mitad, porque aquí somos insistentes. Y lo que sí vamos a hablar es de los eventos culturales que doña Brenda Pérez nos da cada semana, más o menos. A veces fallamos, pero por el tiempo más que otra cosa. ¿Qué nos vas a recomendar, Brenda? Hola, buenas noches. Pues bueno, les voy a recomendar unas exposiciones. Francisco de Goya, único y eterno, en el Museo Nacional de San Carlos, que termina el 20 de marzo. Es una muestra que ha reunido para el deleite de todos los capitalinos y demás amantes del arte, 125 obras originales del gran artista español. En este emblemático sitio, además de poder contemplar lo más brillante de su pintura, los visitantes podrán apreciar 3 series completas de grabados: Los Caprichos, conformada por 80 piezas; Tauromaquia, integrada por 7, y los famosos Disparates, con 18. El precio es de 45 pesos y el domingo es entrada libre. El horario es de 10 a 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Otra exposición es El color de los dioses. Es una exposición que trasciende la importancia del color tanto en las culturas clásicas como en las prehispánicas. Se sabe que los textos griegos antiguos hacían referencia al color de las esculturas. Paralelamente, los textos históricos posteriores a la conquista de México también registraron el uso del color en Mesoamérica, como es el caso
Bernardino de Sahagún, quien refería la forma en que se pintaba la escultura del dios Sol. Son 118 piezas entre originales y réplicas, provenientes del mundo grecolatino y de las culturas maya, tolteca, olmeca y mexica. ¿Qué mezcla es esa, Perdón, ¿sigue otra recomendación? Bueno, esta exhibición es parte de las actividades del año dual Alemania-México. Y bueno, una última recomendación es la llamada Con 1000 diablos a caballo. Es una retrospectiva de la trayectoria artística y el contexto que rodeó al artista mexicano Víctor Fosado, quien es músico, actor, pintor, orfebre y promotor cultural. Quizá no sea tan conocido como sus contemporáneos Alejandro Jodorowsky, Antonio Cepeda o Juan José Gurrola, pero sin duda estamos hablando de un personaje importante en la promoción de la cultura. Pues muy bien. Como ustedes saben, nosotros tenemos una revista que se llama Antojos Literarios. En los Antojos Literarios le solicitamos a la gente que tenga el deseo, el impulso, porque es un impulso muy fuerte de escribir, que lo haga. Nomás le pedimos que sean trabajos cortos para ponerlos en nuestra página, que está en www.laorquestafilosófica.com, y esta vez quedamos de que íbamos a dar un ganador, porque el restaurante Peces nos permite que nosotros consideremos como el mejor escrito, el mejor trabajo literario. Se le da una comida gratis ahí en el restaurante Peces, pero les vamos a quedar más, porque no hemos hablado con quien nos invita y no es bueno llegar sin ser invitados, y porque quisiéramos revisar más lo que nos han enviado y pedirle a un grupo que se llama La Pluma de Ganso que nos ayude a decidir, para que no sea tan autoritario quién dice quién es el bueno y quién es el malo aquí. Entonces les vamos a pedir un poco de paciencia, pero para la otra semana ya les decimos quién es el ganador y cuándo pueden ir a sentarse cómodamente en su calidad de ganadores en restaurante Peces, que está en la calle de Jalapa 237, como una cortesía. ¿Y qué más tenemos que hablar ahora? Pues vamos a hablar de música otra vez otro ratito. Tú nos querías hablar, nos decías que hay una rumba por ahí que anda suelta, que querías que le escuchemos. ¿Qué nos tienes que hablar de esa rumba? Sí, es la canción que van a poner ahorita se llama Azul Terciopelo, y como miles, millones de canciones, tiene como tema el desamor. Qué raro, bueno. Pero pues tratado de manera filosófica. Y bueno, fueron unos ejercicios de rima con una melodía que consideraba bastante pegajosa. Empezó así como un ejercicio y después la terminé. Dije, no, pues le voy a poner otra cosita, ¿no? Y se terminó, y bueno, también es de este nuevo disco, La infancia de un mago. Bueno. Azul Terciopelo. Pues el título está bonito, yo creo que va ligada a la canción. ¿Ya la tenemos? Pues va. Venga. Azul terciopelo provocándote, de a poco olvidarnos de nosotros dos, de a poco olvidar tu nombre y tu color. Consuelo de una mujer que me acaricie y que pueda alivianar este ardor.
la furia se apague o voy a matar la vida. Ya no tengo nada, yo no poseo ni una emoción. Terciopelo, como un verso ahogado en la profundidad de un verso. Azul terciopelo, como un verso ahogado en la profundidad de un verso. Terciopelo, como un verso ahogado en la profundidad de un verso. Azul terciopelo, como un verso ahogado en la profundidad de un verso. Pues escucharon Azul terciopelo. Sí. Está bien la canción. Yo pensé de esas canciones de desamor que no son creíbles o que ya ni me acuerdo de ti, ya no te quiero, entonces ¿por qué me lo estás cantando? Dice, No, Cuando uno no se acuerda del otro no le hace canciones. Sí. No, y aparte no, pues no tenía musa, ¿no? O sea, solo imaginé una situación. Está bien. Pues mira, nos están diciendo las personas que nos han escrito. Hugo Pérez, que se llama Fuiste Fuego Fatuo. Muy bien, que es un cuento, me imagino que está Ivette Alba, que nos escribió un Emanuel, es su trabajo literario, y Michelle Ortiz, La ciudad como obra de arte. Yo les prometo que además teníamos que hablar con Marco Rascón, porque nos dijo que estaban trabajando ahí alrededor del restaurante y que había ahorita mucho polvo y ruido, que le tuviéramos un poco de paciencia para los invitados. Entonces tendremos que recontactar con él para ver si ya podemos llevar a quien se considere la mejor historia que nos hayan mandado. Pero tengo entendido que todos son buenos. Nos estaba diciendo Brenda que a ella le gustaron los tres, así que está en buenos problemas. Brenda, demasiado gusto. ¿No le pasa eso con los hombres? ¿No? Qué barbaridad. Sí, y bueno, y seguimos. Pues estamos hablando de instituciones, estamos hablando de caudillos, estamos hablando de cosas que son de mucho interés. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que crees que deberíamos crear o hacer para mejorar la ciudadanía, para mejorar la política? Lo primero es que tienen que ser instituciones representativas, que sean un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Yo recuerdo muchas veces a René Cervera, lo digo para los radioescuchas que están acostumbrados a escucharlos a hablar de orquestas filosóficas, pero René es un convencido de la representación proporcional. Sí. Y como convencido de la representación proporcional, coincidirías, René, en que las instituciones tienen que ser un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Las fuerzas políticas que coexisten dentro de una sociedad tendrían que estar representadas en iguales proporciones dentro de nuestros órganos parlamentarios. Solamente de esa manera tendríamos instituciones representativas, claramente representativas. Si los sistemas democráticos, o si la democracia como una forma de gobierno ha sido considerada hoy día como un derecho humano, una garantía de ese derecho humano tendría que ser un sistema electoral que observe la representación proporcional como sistema de integración de los congresos, ¿no? De las cámaras de diputados, de las cámaras de senadores, de los congresos locales. Eso es una condición, desde mi punto de vista, es una condición personal necesaria
para poder hablar de instituciones cada vez más democráticas. Y luego tiene que suceder que estas instituciones no solamente sean testigos y protagonistas de debates interminables, que sean capaces de condicionar verdaderamente las acciones de los poderes ejecutivos, ¿no? De los gobiernos. De reflexión, claro. Que sean congresos capaces de frenar acciones del gobierno que disgusten a la ciudadanía, por citar un ejemplo. Sí, y yo quisiera invitarte para que hablemos exclusivamente sobre el sistema relativo proporcional, cuáles serían sus beneficios y si hay algún perjuicio, pues que nos lo comenten de una vez, qué vamos a hacer. Existe lo que se llama el derecho consuetudinario, es decir, lo que hacemos normalmente y no lo cambiamos, y el derecho romano, que tiene la idea de localizas una necesidad y hay que cambiarlo para que... Y yo localicé esa y bueno, yo y otros, ¿no? Esa necesidad de que si actuamos siempre por caudillos, entonces nunca vamos a entender la política, porque la política es una propuesta de vida colectiva. ¿Qué me propones? ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Bajo qué principios vamos a actuar? Y eso es sobre lo que la gente debería de votar, y no por fulano, mengano, sutano, que si ves a los niños o no ves a los niños, que si es simpático o no es simpático. Para hacer política profundamente, yo creo que es mejor el sistema relativo proporcional, y además es más barato. Si en vez de tener 40 distritos, 40 campañas, tenemos 4 circunscripciones o algo así, pues es más barato y más rentable socialmente, porque lo que vamos a pensar es cuál es el problema que ves del país, cuál es el diagnóstico que tienes de nuestra sociedad y cuál es la solución que nos das, y no en nombres de personas que se instalan. Y lo digo en este momento en donde la política está tan desprestigiada, ¿sí? Cuando tenemos que darle dignidad a la política misma, decir, pero ¿qué soluciones le han dado a otros países a estos problemas? ¿O qué similitud tenemos con otros países? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo profundizamos estos problemas? Y creo que no se da cuando quieres votar por Juan, Pedro, sin saber ni siquiera cuál es su diagnóstico que tiene del país. Por eso yo insisto en el sistema relativo proporcional. Qué bueno que lo mencionaste tú. Y sí, te gustaría que nos invitaras a hablar tú. En este aspecto yo soy devoto, pero tú tienes el estudio más profundo que yo sobre qué es el sistema relativo proporcional, y pues cuéntanos que tenemos. Bueno, fíjate que ahorita que estamos hablando de representación proporcional me quedé con la preocupación de que no hemos explicado la representación proporcional, y a veces es complejo entenderla incluso para quienes se dedican o nos dedicamos a esta materia. La verdad es que el concepto es un concepto muy sencillo, ¿no? A veces nos lo complicamos, pero es muy sencillo. ¿De qué se trata la representación proporcional? La representación proporcional se trata de que si un partido político A tiene el 40% de los votos, tenga el 40% de los diputados. Que si el partido político B tiene el 30% de los votos, tenga el 30% de los diputados. Y si el partido político C tiene el otro 30% de los votos, entonces ese partido tenga el 30% de los votos. Cuando tienes un congreso o un órgano parlamentario integrado en las proporciones que la gente votó por esos órganos, entonces lo que empieza a suceder es que el debate en el órgano parlamentario se vuelve un reflejo, de alguna manera, de la composición social. Porque al final de cuentas, yo sé que pega mucho el discurso de que los partidos políticos no son representativos, pero yo invito a que veamos los niveles de participación ciudadana cuando intervienen los partidos políticos y los niveles de participación ciudadana cuando no intervienen los partidos políticos. Yo pienso que los partidos políticos siguen siendo canales de participación, conductores que de alguna manera sirven para la participación ciudadana. También estoy convencido de que hay que abrirlos más, de que tienen que ser más representativos, de que tienen que estar más abiertos a que la sociedad se pueda expresar y pueda caminar a través de ellos, que un ciudadano cualquiera que sea pueda encontrar un camino para la participación política a través de los partidos, que un ciudadano, una ciudadana cualquiera que sea, independientemente de sus influencias personales,
pueda hacer una carrera política y se pueda convertir en un verdadero representante popular. Pero claro que tiene que haber un ideario atrás de esto, ¿no? Eso que tú decías es muy importante. Un partido político nos da la ventaja a todos de que atrás de un partido político hay una declaración de principios que tiene que ver con su modo de ver a la política, un programa de acción que tiene que ver con cómo va a llevar a la práctica ese ideario, y una serie de estatutos que establecen las reglas para poder acceder al poder, las reglas de convivencia entre los propios partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos tienen que fortalecerse, no desaparecerse, tienen que democratizarse. El discurso en contra de los partidos políticos, en contra de la desaparición de los partidos políticos y en consecuencia a favor de la demagogia, es un discurso peligroso que pone a las instituciones democráticas en riesgo. Pues estamos muy de acuerdo, la gente no me ve, pero yo estoy moviendo la cabeza. Y nos tenemos que ir a un comercial, a uno o varios comerciales, ¿verdad? Y continuamos con la Orquesta Filosófica. No nos abandonen. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Los jóvenes necesitan un México en el que acabar con la corrupción deje de ser un discurso, donde el talento y esfuerzo sean suficientes para crecer. El Senado aprobó las leyes que ayudarán a mejorar nuestro futuro, como las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Tras una cruzada de 120 días whatsappeando a Susana, por fin, Julio logró probar el aliento de su amada. Su gallardía ante suegros chapados a la antigua y hermanos corpulentos hizo que se hablara de él en los alrededores. Pero ese día, Julio no esperó y no se protegió. Y ahora es leyenda por luchar contra una infección. Julio, cada vez que vas al baño recuerdas que ser valiente también es protegerse. Evita las infecciones de transmisión sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/cómo le hago. Gobierno de la República. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usa estufa o anafre, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tápense bien nariz y boca. Con esos frentes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. ¿Son las enfermedades físicas consecuencia de las emociones? 34 simposios sobre neurosis. Participan la religión, la psiquiatría, los medios de comunicación y Neuróticos Anónimos. Organiza el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Lunes 9 de enero, 17 horas. Auditorio Nacional. Informes al 5539, 5551 y 52. Las 24 horas. Entrada libre. Festival artístico. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues bueno, ya estábamos platicando con Gerardo sobre qué es lo que inspira a los compositores y demás. Él nos decía que ya ni sabe cuántas canciones tiene grabadas, tiene 20, y nos vino a la memoria compositores como Juan Gabriel o Agustín Lara, y les contaba esta anécdota de que en una ocasión entrevistaron a Agustín Lara y le dijeron: don Agustín, usted tiene fama de andar con mujeres mucho más jóvenes que usted y muy bonitas, ¿cree usted que le son fieles ese tipo de mujeres? Y que contestó: no, pero yo siempre preferí compartir una hermosa mujer que tener un esperpento para mí solito. Y ese el carácter de Agustín Lara, ese compositor un tanto cursi, un tanto, pero que mira, ahora están retomándose sus canciones con el tiempo. Lo importante de un buen compositor, Teresa, es la capacidad de trascender, ¿no? Sí. Tú compusiste hace unos años y si te siguen tocando tus canciones, quiere decir que siguen llegando, ¿no? A mí no me gusta Agustín Lara porque hizo esa canción que dice: vende claro tu amor aventurera,
Y eso es inflacionario, francamente. Pero fuera de eso, eso es inflacionario. Pero fuera de eso, creo que Lucila fue un gran compositor y que somos un país que tiene mucha creatividad. No lo digo por ese mexicanismo que luego nos da, porque somos un país de gente inspirada, pero no tenemos como las estructuras para impulsar este tipo de gente. Algo nos está fallando para que gente como tú sea más conocida, para que muchos, ya mencionaste David Aro, entonces, pues sean conocidos y no solamente esa canción repetitiva de lo mismo, que es lo que funciona. Y ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Y nomás para finalizar con esta conversación, Gerardo, perdón, Pablo, ¿cuándo nos visitas? Vamos a hacer una fecha para que nos vuelvas a visitar y hablemos sobre el sistema relativo proporcional, que ese es un tema apasionante. Sí, vamos a pensarlo y esperamos que nos vuelvas a visitar, que te hayas encontrado. No sé decir como en tu casa, porque luego cuando dicen aquí come como en su casa, dicen no, pues en los restaurantes se come mejor. pero para que te sientas contento. Aquí no me ponen a lavar los trastes. ¿Sí? Pero para que estés contento. Y a ustedes también, a todos los que han escuchado este programa, pues ya llegó este triste momento. Nunca nos alcanza el tiempo. Siempre estamos con este problema de que quisiéramos más y más orquesta filosófica, pero los esperamos para el próximo viernes a las 7 de la noche y nos pueden escuchar en www.laorquestafilosófica.com. Nos pueden escuchar también o ver en la página de Facebook, que se llama tan simple como La Orquesta Filosófica, en nuestro Twitter, que nunca lo sé mencionar bien, que es @orquefilosófica. Y muchas gracias por su atención y los esperamos para el próximo viernes. Gracias a todos. Este concierto se acabó. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, un programa conducido por René Cervera e invitados.